Buenas tardes, compañeros y profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre la tuberculosis pulmonar. Para empezar, la tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis que afecta preferentemente a los pulmones, habiendo una forma pulmonar y otra extrapulmonar. Es una enfermedad prevenible y curable. Sin embargo, si los individuos tienen defensas debilitadas, como en casos de VIH, malnutrición, diabetes, entre otros, pueden desarrollar una enfermedad más grave. Continuando con la historia natural de la tuberculosis, en su periodo prepatogénico, su triada consta del agente que es el Mycobacterium tuberculosis, el hospedero que es el ser humano, y en su ambiente se destaca que es de distribución mundial, pero a veces en condiciones sanitarias, socioeconómicas y culturales precarias y en lugares hacinados. Pasando a su periodo patogénico, pues luego de que inocula, esta bacteria tiene un periodo de incubación de 2 a 10 semanas. Ya en su cuadro clínico encontramos signos y síntomas inespecíficos como la fiebre, la astenia, la dinamia, pérdida de peso, entre otros. Ya en los signos y síntomas específicos encontramos una tos intensa por más de 3 semanas, dolor torácico, disnea, incluso hemoptisis. Ahora, el paciente puede complicarse una necrosis gaseosa, lesiones pleurales o del parénquima pulmonar. Ya en cuanto a su desenlace, pues puede curarse previniendo una reinfección, también puede rehabilitarse por las secuelas que puede ocasionar la infección y también si no se trata de forma adecuada puede causar la muerte del paciente. En cuanto a los niveles de prevención en salud, en la prevención primaria, por el lado de la promoción de la salud, tenemos educación en salud para la población, en el lavado de manos correcto, pláticas sobre la enfermedad y de hábitos de vida saludable. Por el lado de la protección específica, pues tenemos la vacunación con la BCG. Ahora, respecto a la prevención secundaria, se puede hacer un diagnóstico clínico con la sintomatología, aunque muy complicado en algunos casos, pero debe hacerse el diagnóstico sí o sí con las pruebas de laboratorio, es decir, la prueba de tuberculina, pruebas moleculares y el cultivo bacteriano. Por otra parte, en la limitación del daño se debe tratar al paciente con antibiótico-terapia, con el esquema rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y además debe aislarse este mismo. Por último, en la prevención terciaria se le puede dar tratamiento con farmacoterapia según las secuelas y rehabilitación pulmonar. Ahora hablando un poco sobre la epidemiología de la TBC en Colombia, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, para el año 2021 hubo una disminución en la tasa de incidencia de tuberculosis, metiendo todas sus formas y sumando los casos de recaída, siendo esta de 7,6 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, en lo que va del periodo epidemiológico cuarto del año 2023, ya se han reportado 5.875 casos de tuberculosis, incluyendo todas sus formas, resultando así en una tasa de incidencia de 10,41 casos por 100.000 habitantes, lo que nos demuestra un aumento en dicha tasa. Siendo más específico, la TBC pulmonar presenta actualmente en Colombia una tasa de incidencia de 8,98 casos por 100.000 habitantes, mientras que su forma extrapulmonar presenta una tasa de incidencia de 1,42 casos por 100.000 habitantes. Ahora, en el mapa de Colombia de la derecha se muestran los departamentos donde hubo un decremento que fue en Huila, donde hubo un incremento que fue La Guajira, Nariño, Bichada y parte del Atlántico, o donde se mantuvo estable que fue en el resto de departamentos, en cuanto a casos de tuberculosis. Por otra parte, y en cuanto a las variables de interés, en primer lugar cabe resaltar que esta enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, arrojando una tasa de incidencia de tuberculosis en hombres de 14,09 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa de incidencia de tuberculosis en mujeres es de 6,91 casos por 100.000 habitantes. Por otra parte, comparando el comportamiento del evento en el 2023 respecto al año 2022, hubo un aumento de casos de TBC en personas de régimen subsidiado, residentes de cabeceras municipales, habitantes de calle, habitantes privados de la libertad y personas pertenecientes a fuerzas militares. No obstante, hubo una disminución en los casos de TBC en las personas trabajadoras de salud, personas procedentes del exterior, personas pertenecientes a poblaciones indígenas y personas afrocolombianas. En cuanto a la academia epidemiológica, tenemos como agente la Mycobacterium tuberculosis como principal causante de la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, hay otros agentes que causan otro tipo, como las extrapulmonares. En cuanto al reservorio, está el hombre sano, la puerta de salida es la vía respiratoria y el mecanismo de transmisión se da por vía aerógena, tos y estornudos con gotículas. La puerta de entrada es mediante el sistema respiratorio y el huésped vendría siendo el humano, más específicamente las personas inmunodeprimidas. Bueno, ahora yo les voy a hacer la presentación del caso clínico. En este vemos a una paciente de 52 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar malestar general, tos productiva y persistente, anorexia y astenia. Dentro de sus antecedentes personales encontramos neoplasia intracervical, diabetes e hipertensión arterial, las cuales se encuentran actualmente en manejo. Con respecto a los antecedentes familiares, su esposo e hija tuvieron diagnóstico de tuberculosis pulmonar 5 años atrás, periodo en el cual convivieron en la misma casa de la paciente. Al examen físico se halló murmullo vesicular, crepitantes en la mitad superior del hemitórax izquierdo. Y en cuanto a los paraclínicos, se realizó radiografía simple de tórax y vaciloscopia.
La radiografía mostró en el lóbulo superior izquierdo una imagen cavitaria radiotransparente de aproximadamente 4 centímetros con lesiones inflamatorias asociadas extendidas. Asimismo, pues a la realización de la baciloscopia, esta dio un resultado positivo. Por esta razón se diagnosticó tuberculosis pulmonar activa con baciloscopia positiva asociada a diabetes mellitus tipo 2. A continuación, vamos a ver cuáles fueron los factores de riesgo que presentó nuestra paciente. Bueno, entonces vamos a ver cuáles fueron los factores de riesgo que presentó nuestra paciente. El primero de ellos fue el contacto con personas que estaban contagiadas con la bacteria. Recordemos que tanto su hija como su esposo, con quienes convive, fueron diagnosticados con tuberculosis pulmonar desde hace 5 años. De modo que la paciente ha estado expuesta de manera directa a esta enfermedad. En segundo lugar tenemos el cáncer. En este caso pues la paciente tiene un antecedente de neoplasia cervical, lo cual indica que pudo haber recibido tratamientos inmunosupresores que aumentan la probabilidad de desarrollar la tuberculosis. Y en tercer lugar pues tenemos la diabetes. En el caso vemos que la paciente padece diabetes mellitus tipo 2 y se ha demostrado que esta enfermedad disminuye la función inmunitaria, que a su vez pues aumenta la sensibilidad a la infección tuberculosa. Además, la diabetes también puede aumentar este riesgo de complicaciones durante el tratamiento de la tuberculosis y empeorar el pronóstico de la enfermedad. Ahora yo les voy a hablar sobre la prevención primaria. Según la Organización Mundial de la Salud, son medidas orientadas para evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y pues también los factores predisponentes o condicionantes. Entonces, de acuerdo a esto, algunas de las medidas de prevención primaria para la tuberculosis en relación con el caso expuesto anteriormente son principalmente la promoción de la salud. Entonces aquí vamos a tener que debemos educar a la población sobre esta enfermedad, su modo de transmisión, los síntomas y los signos que esta presenta. También vamos a realizar campañas y repartición de folletos con información importante de esta enfermedad. En cuanto a la protección específica, debemos buscar evitar en su totalidad la infección del bacilo en población expuesta sin infección. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta muy importante el lavado de manos, el buen uso de tapabocas, el higiene respiratorio o cubrirse la boca y la nariz al toser o al estornudar. Entonces también vamos a tener la promoción de la ventilación natural en la vivienda, el trabajo, el centro educativo, en los transportes públicos y también en otras instituciones en donde estemos rodeados de muchas personas. Por otro lado, también vamos a tener la vacuna del BCG. Esto se va a aplicar en todo recién nacido, tan pronto como sea posible. Sin embargo, es importante saber que esta no protege, esta no nos protege de la tuberculosis pulmonar. Bueno, el flujo de información se va a generar desde la unidad primaria generadora de datos que tenemos, que es la UPGD. Esta va a llegar hasta el municipio. Del municipio se va a enviar lo que es hasta el nivel nacional e internacional. Y desde este mismo nivel nacional pues se va a enviar una retroalimentación a cada uno de los departamentos o distritos para que esto mismo se le distribuya a los departamentos y de esta manera pueda haber una retroalimentación de la información. Así también de igual forma de nivel nacional se le envía lo que son las aseguradoras. Los casos de tuberculosis confirmados que es durante el año vigente se notifican al Civigila de manera inmediata y obligatoria. Esto debido a que la vigilancia se hace de manera municipal o local. Siguiendo el curso o el trayecto tenemos que se va a dar la información desde la UPGD, que es la unidad primaria generadora de datos, hasta el ámbito departamental o municipal. En este caso, en el departamento distrital tenemos las secretarías distritales y las secretarías departamentales. Por último, estas van a llegar a lo que es el INS y el MPS, que es el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social. Bien, ahora nos vamos a adelantar sobre la ficha de notificación que contemplan esta patología. Ya tenemos entendido de que estas fichas se encargan de notificar en el sistema Instituto Nacional de Salud acerca de estos indicadores o estos eventos que son de interés público. En este caso, pues la ficha de tuberculosis se basa en cierta estructura que debemos contemplar y rellenar durante el proceso de esta. Encontramos los datos básicos del paciente, la clasificación de la tuberculosis que se esté presentando en el caso,
la historia de la tuberculosis, si la paciente presenta antecedentes de esta, si es un nuevo caso el que se está presentando o es un caso anterior. Y por último, otras ayudas o otros datos que pueden corroborar en esta información epidemiológica. Tenemos en cuenta de que acá en la imagen ya se llenaron los datos básicos de la paciente. Se recalca de que es una tuberculosis pulmonar y en sí se recalca de que este es un caso nuevo. Aparte, se recalcan estos otros datos básicos para la epidemiología, que la paciente no pertenece al área de la salud, es una paciente de una ocupación de ama de casa, no presenta una coinfección con VIH y presenta también ciertos otros datos como el peso, la talla y el índice de masa corporal. En la segunda parte de notificación, en la ficha encontramos la configuración del caso. Acá hallamos los datos de laboratorio, en lo cual se utilizó una vaciloscopia como el método diagnóstico principal, las ayudas diagnósticas como fueron el nexo epidemiológico, el cuadro clínico y la radiología, las comorbilidades del paciente, las cuales presenta diabetes e hipertensión, y por último, si el paciente presenta cierta resistencia a los medicamentos que se tratan para la tuberculosis, los cuales en el caso no se presentan afirmación de ninguno de estos. Bueno, yo les estaré hablando sobre los indicadores epidemiológicos para darle un contexto sobre la situación de esta patología en Colombia, más que todo el año pasado, 2022. Empezaremos con la prevalencia y con la incidencia. Ambas se hacen dividiendo sobre el total de la población, pero en el caso de la prevalencia vamos a tener que dividir, o sea, el numerador son los casos existentes, mientras que la incidencia serían los casos nuevos. Se multiplican por un factor que sería 100.000. En el caso de la prevalencia vamos a dividir 17.460, que son los casos existentes para ese año, sobre 51.516.662, que es la población total, por un factor que sería 100.000 que ya mencioné. En ese caso la tasa de prevalencia sería 34 casos por cada 100.000 habitantes por tuberculosis para el año 2022 en Colombia. En el caso de la incidencia, los casos nuevos reportados para ese año fueron 17.347 sobre el total de la población por 100.000, que da un total o una tasa de incidencia de 34 casos por cada 100.000 habitantes. Los otros dos indicadores que les estaré hablando es la mortalidad y la letalidad. La mortalidad la podemos obtener dividiendo el número de casos de muertes por tuberculosis sobre el total de la población en Colombia para ese año por un factor que serían 100.000. El número total de muertes para el año 2022 en Colombia fue de 1.317 muertes sobre el total de la población que ya se lo mencioné anteriormente, por 100.000, que da una tasa de mortalidad de 2.4 por cada 100.000 habitantes. En la letalidad serían el número de casos de muertes que ya se lo mencioné sobre la población que padece la enfermedad, es decir, 17.460, lo que nos da una tasa de letalidad de 7.5%.